Hace 6 años, un comediante que interpretaba a un presidente en una serie de ficción ucraniana ganó las elecciones en su país con el 73% de los votos. 3 años después estaba en las tapas de todo el mundo en chaleco verde y barba de 3 días, dirigiendo una guerra contra Rusia. Estoy hablando de Zelensky. En 2024, el hombre que se convirtió en el presidente más poderoso del planeta bailó YMCA en un escenario en Pensilvania antes de ganar la elección. Trump. Y entre 2019 y 2023, un economista que había sido arquero de Chacarita y cantante de una banda de cover de los Rolling Stones, se convirtió en presidente de Argentina, Milei. Parece de otra época, parece sacado de Black Mirror, pero está pasando ahora. ¿De dónde sale todo esto? ¿Los outsiders son algo nuevo o son el síntoma de un sistema que se quedó sin ideas y empezó a castear candidatos como si se tratara de un reality? En su campaña, Milei tradujo todo esto en un concepto que sonó novedoso para muchos: la casta. La casta, en su definición, es ese grupo privilegiado que usufructúa los cargos públicos para mantenerse en el poder, sin rendir cuentas a nadie y sin que les importe demasiado si el país funciona o no. Y cada vez que aparece un outsider, la conversación pública es la misma. La mitad celebra, por fin, a alguien que no es de la casta. La otra mitad se indigna, es un improvisado que no sabe nada. Las dos miradas tienen el mismo problema. Las dos piensan al outsider como un fenómeno de hoy, como si fuera un invento de TikTok, de Twitter, de Cambridge Analytica, y no lo es. El outsider parece el fenómeno político de este siglo. Pero ¿qué nos puede decir la historia sobre esto? Mucho más de lo que uno piensa. ¿Qué tiene que estar pasando para que la sociedad prefiera votar a alguien que nunca pisó la política antes que a alguien que se preparó toda la vida para hacerlo? ¿El outsider es realmente una invención creativa o es la señal más clara de que el sistema se quedó sin candidatos propios y necesita importar gente de afuera para seguir vendiéndose como algo nuevo? Yo creo que es lo segundo, y para demostrarlo hay que retroceder. Bastante. 1848. Estados Unidos hace casi 200 años. El partido Whig se presenta a las elecciones presidenciales con un candidato que tiene un detalle particular. Nunca votó en su vida, ni una vez. No tenía afiliación política. No le interesaba el debate público ni había ocupado ningún cargo. Se llamaba Zachary Taylor. Era un general que acababa de ganarle la guerra a México y se había vuelto la cara más conocida del país. Lo eligieron presidente. Y ahí, en 1848, sin que nadie lo bautice con esa palabra, nace el primer outsider exitoso de la historia moderna. ¿Por qué pasó? Porque Estados Unidos en esa época estaba partido al medio. Esclavitud sí, esclavitud no, norte contra sur, Whigs contra demócratas. El sistema político no podía resolver la grieta y el electorado se cansó. Cuando un electorado se cansa, la respuesta clásica es la misma: dame a alguien que esté afuera de esta porquería. Fíjate que en el primer caso de la historia ya aparecen dos patrones que se van a repetir 1000 veces. 1. El outsider llega cuando la política tradicional perdió legitimidad. 2. El outsider no viene del mundo civil cualquiera. Viene de un terreno donde la sociedad le adjudica autoridad sin necesidad de explicarla. En el caso de Taylor, el ejército. En los casos que vienen después van a ser el cine, la música, los negocios, el deporte. Después de Taylor viene una galería que parece un chiste. Herbert Hoover, un empresario millonario de la minería, llega a la Casa Blanca en 1928 con el eslogan "Triunfo sobre la pobreza". Le llegó la Gran Depresión un año después. Eisenhower, otro general, gana en 1952 con la fama de haber comandado a los aliados en Europa. Ronald Reagan, un actor de películas de bajo presupuesto, llega a gobernador de California y después a presidente de los Estados Unidos. En el medio, decena de empresarios que se postularon, perdieron, pero dejaron la matriz instalada. El éxito en otro campo se traduce en votos. Hay una teoría que conecta todos estos casos. Cuando una sociedad siente que la política se cerró sobre sí misma, que se profesionalizó hasta volverse una casta endogámica, busca afuera. Es un mecanismo de autorregulación democrática. Lo que dice del sistema que lo produce importa más que el outsider en sí. Acá en Argentina la historia arranca un poco más tarde. Hay que esperar hasta 1991. Pensó un momento que estaba pasando en 1991 en este país. Hiperinflación recién apagada, plan Bonex, Menem en el poder. El gobierno de Alfonsín había terminado de manera anticipada porque la economía se había vuelto inmanejable. Y aparece Palito Ortega. Sí, Palito. El cantante, el de la felicidad despeinada, Yo tengo fe. El changuito de lules que vendía café en la calle cuando era pibe. El tipo que había hecho 27 discos y 26 películas. Ese mismo tipo se postula como candidato a gobernador de Tucumán por el peronismo. Y le gana al general Bussi, que había sido interventor militar durante la dictadura. Palito gobernó Tucumán hasta 1995. Después fue senador, secretario de Desarrollo Social de Menem y candidato a vicepresidente con Duhalde en 1999. Una carrera política completa. El cantante de canciones pegadizas terminó en la fórmula presidencial peronista. El mismo día que ganaba Palito, en Santa Fe ganaba Carlos Lole Reutemann, piloto de Fórmula 1.
Hacía 9 años que se había retirado y nunca había estado en política. Lo eligieron gobernador, y después senador, y después gobernador otra vez. 21 años en el Senado. Habló en el recinto solamente 6 veces. En total, menos de 10 minutos en 21 años. Y nadie lo cuestionó nunca electoralmente. A Reutemann, una vez, Duhalde le ofreció la candidatura a presidente de la nación. La rechazó sin explicación pública. Después vino Scioli, motonauta campeón mundial que entró al menemismo, terminó vicepresidente y candidato a presidente en 2015. Y 1000 casos más chicos. Carlos Monzón intentando entrar en política provincial, deportistas que llegan a concejales, modelos que llegan a diputadas. El patrón es el mismo que en Estados Unidos. Sociedad agotada de la política tradicional, búsqueda de figuras con autoridad simbólica en otro terreno y un sistema partidario que necesita famosos para no caerse a pedazos. Lo nuevo en la política argentina fue descubrir en 1989 que esta estrategia funcionaba especialmente bien en el interior. La gente del barrio quería sentirse representada por alguien que conocía de la tele, no por un funcionario gris de Buenos Aires. En el 2000 las cosas cambian. El outsider deja de ser una anomalía y se vuelve un género. Arnold Schwarzenegger, 2003, anuncia que se postula a candidato a gobernador de California en el programa de Jay Leno. El actor de Terminator, el fisicoculturista austríaco que llegó a Estados Unidos sin saber inglés, gana las elecciones. Es gobernador 8 años. 2020. Estados Unidos otra vez. Kanye West, el rapero, anuncia que se postula a presidente. Su partido se llama Birthday Party, Partido del Cumpleaños. Gastó casi $7 millones de su bolsillo. Por supuesto que no ganó. Tampoco era el punto. El punto era existir como candidato presidencial sin haber hecho un día de política en su vida. En 2019, Ucrania, Vladimir Zelensky, comediante, que durante 4 años había protagonizado una serie donde interpretaba a un profesor de historia común que terminaba siendo presidente, decide postularse para presidente de verdad. Su partido se llama igual que la serie, Servidor del Pueblo. Gana con el 73% de los votos. Casi no dio entrevistas tradicionales durante toda la campaña. Hizo shows de stand-up en vez de actos políticos. Y en el medio Trump, que ya lo conocemos. Acá hay que parar y hablar de un libro. Se llama Los Ingenieros del Caos. Lo escribió un italiano, Giuliano de Empoli. Es de 2019. Y explica algo que complejiza la lectura. De Empoli dice lo siguiente: detrás del aparente desorden de los outsiders contemporáneos hay un trabajo meticuloso. Hay equipos de científicos de datos, expertos en algoritmos, estrategas de Big Data, propagandistas que se dedican a fabricar candidatos, construyen biografías, resaltan partes del pasado del candidato y tachan otras. Identifican qué quiere oír cada subgrupo de la sociedad y le entregan exactamente ese contenido. Hacen que un tipo cualquiera parezca como vos para millones de personas a la vez. De Empoli usa una imagen que se queda. Dice que el algoritmo permite hacerle fracking a la ira. La rabia siempre existió en la política. La novedad es la maquinaria que aprendió a explotarla con precisión quirúrgica. Entonces el outsider deja de ser una cuestión espontánea, pasa a ser un producto. Un producto bien armado, bien segmentado, bien testeado, que se vende como antipolítica, precisamente porque la antipolítica es el mejor producto político que existe en el siglo XXI. A Milei no se lo entiende sin todo lo anterior. Repaso lo que el propio Milei contó sobre sí mismo. Fue arquero de las inferiores de Chacarita, llegó hasta 4ª división. Después tuvo una banda de rock que se llamaba Everest, donde cantaba covers de los Rolling Stones. Después estudió economía, después se hizo famoso peleando en programas de televisión, después llegó al Congreso, después llegó a la Casa Rosada. Cada uno de esos pasos lo cuenta él, y los cuenta porque le sirve. Lo cuenta porque cada uno de esos pasos lo aleja simbólicamente de la figura del político de carrera. Lo acerca al tipo que vos te podrías cruzar en la cancha, o en un bar de Palermo en 1995. Mientras tanto, Trump baila en sus actos de campaña como si fuera el karaoke de un casamiento. Zelensky le manda mensajes a la nación en remera negra desde un sótano en Kiev. Lo presidencial se redefinió en tiempo real. ¿Esto le sale natural o es estrategia? Es estrategia, y es estrategia consciente, ensayada en focus groups. Cuando Milei te cuenta que era arquero, te está diciendo: yo soy uno de ustedes. Cuando te muestra a sus perros, te dice: yo soy un tipo común con sus rarezas. Cuando se pone una campera de cuero negra y aparece despeinado, te dice: yo no vengo de la casta. El otro problema es que el outsider, cuando llega al poder, casi siempre termina haciendo lo mismo que dijo que iba a denunciar. Negocia con la casta. Necesita de la estructura que prometió derribar. Termina rodeado de los mismos lobistas, mismos abogados, los mismos consultores que rotaban entre los gobiernos anteriores. Y cuando eso pasa, lo único que queda en pie es la narrativa, la estética del salvador externo, el relato de que vino alguien diferente, aunque ya no haya nada diferente en lo que hace. Año 2026. Suben los rumores de candidaturas para 2027 y aparece un nombre que 2 años atrás nadie hubiera tomado en serio: Dante Gebel. Pastor evangélico, aunque ya no quiere que le digan pastor, vive en California, a 15 minutos de Disney. Tiene un estadio propio donde transmite sus conferencias. Llenó Vélez, llenó River, llenó el Estadio Único de La Plata
con 110.000 personas en 2 noches. Hace una gira que se llama Presidente, un unipersonal en el que juega a ser presidente de la nación, para tirar reflexiones de motivación, de fe y de crítica al sistema. La idea de la candidatura empezó como chiste de show y terminó como operación política en serio. Lo impulsa un espacio que se llama Consolidación Argentina, armado por sindicalistas y dirigentes que vienen de varios partidos. Cuando le preguntan si es pastor, dice que ya no lo es, que es comunicador, que es influencer, que es empresario del entretenimiento. Se está despegando a propósito del único rótulo que lo definía hasta ayer. Si Milei funcionó siendo outsider de la política, la receta que algunos están sacando es que hay que conseguir a alguien que sea aún más outsider que el outsider que ya gobernó. Y para eso hay que buscar a alguien que esté todavía más lejos de la política tradicional, tan lejos que ni siquiera pueda ser identificado con ninguna disciplina ni profesión concreta. El problema es que la receta tiene un techo. Cuando los candidatos se venden como outsiders, la palabra deja de significar algo y la sociedad empieza a darse cuenta de la operación. Eso es lo que está pasando ahora. Los argentinos, después de varios años de outsiders explícitos en la Casa Rosada, ya saben distinguir entre alguien que es genuinamente ajeno a la política y alguien que está haciendo el casting para parecerlo. Es la diferencia entre la inocencia y el cálculo, y el ojo del electorado se afinó. Cuando Goebbels se rebrandea de pastor a comunicador en 5 entrevistas seguidas, ya no estamos viendo a un outsider naciendo. Estamos viendo el manual del outsider funcionando a la vista de todos. Mirá los números. Trump tiene aprobación cayendo en su segundo mandato. Milei vio caer su imagen positiva fuerte después del primer año. Bolsonaro perdió en 2022 y está procesado. Zelensky, después de 4 años de guerra, tiene una popularidad doméstica que se desplomó. El ciclo del outsider, en todos los casos, se acelera. Antes un líder duraba 2 mandatos sin grandes turbulencias. Ahora los outsiders se prenden y se apagan en menos de 4 años. Probablemente no sea la última vez que veamos a un outsider triunfar. La condición material que los hace posibles, desencanto con la política tradicional, desigualdad creciente, sociedades sin pertenencia, sigue intacta. Mientras esa condición no se trabaje en serio, el reservorio de votantes para el próximo Trump, el próximo Milei, el próximo Zelensky, va a estar siempre lleno. Pero una cosa cambió. La sociedad desarrolló anticuerpos. Empieza a identificar el truco. Ya reconoce cuando alguien está construyendo una biografía outsider en vez de tenerla. Ya empieza a aburrirse de que cada 4 años aparezca un mesías nuevo prometiendo lo mismo y entregando lo mismo. Y eso está gestando otra cosa. Todavía no sabemos cómo se llama. Todavía no sabemos qué cara tiene. No es un político tradicional, porque la política tradicional ya no convence a nadie. Tampoco es el outsider clásico, porque ese personaje ya gastó su crédito. Lo que viene es alguien que va a tener que ser creíble en otro registro. Probablemente con menos espectáculo, probablemente con más concreción, probablemente con menos promesa de refundación total y más demostración de capacidad de construir algo. Probablemente con un proyecto propio en vez de una performance. Y cuando aparezca, vamos a recordar esta época.